No dejes que el desánimo invada tu corazón. Muy bien. Dice una antigua leyenda, historia, que el diablo se estaba por retirar del mundo. Y puso en venta sus más preciados instrumentos que usó a través de los siglos en contra del hombre y la mujer. Así que una noche organizó una subasta de todas las cosas que él usó siempre en contra nuestra. Y la colección era terrible. Y allí estaba cada instrumento, estaba la envidia, estaban los celos, estaba la sensualidad, el resentimiento, los homicidios, todos los instrumentos del diablo con su precio. Pero había un instrumento muy pequeño que estaba muy gastado y que tenía un precio exorbitante, mucho más caro que todas las demás herramientas que el diablo había exhibido. Así que alguien le preguntó al diablo qué era ese instrumento tan chiquito, tan gastado, en forma de cuña y que valía tanto. El diablo respondió: se llama el desaliento. Porque cuando yo no puedo entrar, dijo el diablo, en la vida de los hombres y mujeres con mis demás herramientas, las hago con el desaliento. Porque muchos ignoran que es un instrumento mío. De más está decir que por el precio tan exorbitado y tan grande que tenía ese instrumento, que no fue vendido y todavía el enemigo lo sigue usando en contra nuestra. Mucha gente dice: no le encuentro significado a mi vida, no le encuentro sentido a mi existencia. Como muchas veces lo expresó Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Siento que estoy triste. Gente que se siente que está triste. Yo he escuchado gente que me dice: una nube oscura me sigue a todas partes. Está comprobado que una persona desanimada tiene bajas las defensas, se puede enfermar más fácilmente que los demás. La persona desanimada ve la vida como por un tubo, como un caballo que tiene puestas las orejeras y se le achica el mundo. La persona desanimada se le achica el mundo. No disfruta de las cosas, rinde mucho menos en el trabajo. Hay gente que dice: siento el corazón triste. Y la depresión es devastadora y es corrosiva porque viene desde adentro del alma como un tumor. Y mucha gente la siente como una agonía permanente. ¿Por qué es tan temible esta enfermedad del desánimo, del desaliento? Porque es una enfermedad universal, que no discrimina a nadie, porque aún los cristianos pasamos por el desánimo y el desaliento, porque es una enfermedad recurrente. Significa que yo la pude haber padecido, pero no significa que no la vuelva a padecer. Todos nos desanimamos y es una enfermedad que es altamente contagiosa. Mucha gente se desanima incluso al vernos desanimados a nosotros. ¿Saben que hay un capítulo en la Biblia, el capítulo 4 de Nehemías? La historia de Nehemías es una historia muy bella, muy atrapante, porque Nehemías estaba en Babilonia y siente un llamado del Señor a volver a Jerusalén a reedificar los muros que estaban destruidos. Una ciudad sin muros, era una ciudad totalmente desprotegida. Y este capítulo 4, donde Nehemías vuelve a Jerusalén liderando un grupo de judíos, nos va a enseñar cuáles son las causas del desánimo
¿Y cuál es la cura del desánimo? Porque de nada vale que nosotros dijéramos, siempre decimos los argentinos somos muy buenos en diagnosticar enfermedades. O es decir, vieron que hay gente que es profeta, ¿no? Entonces se para en su casa y dice, lo que pasa que en esta casa, y hace un diagnóstico muy bueno de lo que pasa en la casa. Pero muchas veces nos falta la otra parte. ¿Cómo solucionamos los problemas? Yo tenía un patrón que me decía, no me traiga problemas, tráeme soluciones. y muchas veces nosotros somos muy buenos para diagnosticar lo que nos pasa, pero no sabemos cómo resolver el problema. Nehemías 4 nos dice por qué nos desanimamos, pero también lo que tenemos que hacer para volver al ruedo. Dice la Biblia que esta idea de reconstruir el muro fue muy bien recibida por muchos judíos y que todos estaban llenos de entusiasmo cuando empezaron la obra. Vieron que hay gente que empieza con mucho entusiasmo en la vida cristiana. Y Pablo al final de sus días dice, yo he corrido la carrera, yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe, diciéndonos, muchachos, no solamente es bueno empezar bien la vida cristiana, es bueno continuarla bien y es bueno terminarla. Terminarla es mucho mejor. Y de alguna manera el Señor en su palabra dice que los que perseveren hasta el fin van a tener una recompensa. Dice la Biblia que empezaron la obra con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucho empeño, y estaban emocionados con el proyecto. Por eso el Señor no solamente quiere que cuando vengamos a la iglesia nos emocionemos, sino que aprendamos principios, valores que nos sirvan para toda la vida, porque somos seres integrales. ¿Son importantes las emociones? Claro que son importantes las emociones. Somos seres emocionales. Pero tenemos que aprender también a vivir por principios y valores y por convicciones que tenemos. Dice la Biblia que cuando llegaron a la mitad de reconstruir la muralla, se desanimaron. Dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Laburaron con entusiasmo, pusieron pilas hasta la mitad. Porque el pueblo había trabajado con... Es increíble, el entusiasmo, la pasión hace que todo sea más fácil en la vida. Donde no hay entusiasmo, donde no hay pasión, es como remar en un dulce de leche. Dice, sin embargo, cuando Sanbalat, esta parece la delantera del pueblo, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, ¿qué pasó? Vamos a aprender muchos principios importantes para nuestra vida en esta mañana. Dice, todos los que se enfurecieron no se quedaron solamente enfurecidos. Vieron que hay gente que se enoja y no hace nada, pero estos no. Estos eran malvados de corazón. Dice, todos los que se habían enfurecido, ¿qué hicieron? Usted cuando lee la Biblia hágase preguntas. Dice, todos se hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión. Viene el enemigo, siempre lo que quiere causar es confusión. ¿Estás confundido? El enemigo te quiere confundir. Dice, todos hicieron planes. Sigue diciendo, así que vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a tomar la rienda del asunto. Vamos a encontrar una solución a nuestros problemas. Lo primero que vamos a hacer, lo primero es lo primero. Al pan, pan, y al vino, toro. Ya no se toma más, se sigue tomando el toro. Juega de titular. Dice
Dice, así que lo primero que vamos a hacer es lo primero. Llamarle a mi comadre. Llamarle a mi compadre. No, lo primero que vamos a hacer es así que oramos a nuestro Dios. Y por supuesto, oración no es rendición. Porque hay gente que cree que déjalo todo en las manos del Señor y quédate en el molde. No, no, no. Esto es una idea muy equivocada que tenemos los hijos del Señor. Esa palabra que decimos, esperar en el Señor. Estoy esperando en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? ¿Quedarme sentado en una reposera? No, no, no. Oramos, pero pusimos guardias en la ciudad de día y de noche. ¿Para qué? Para protegernos. Alguien dijo, orá para que el Señor te cubra de todo peligro, pero ponele cerradura a la puerta. Orá al Señor para que te proteja en la batalla, pero mantener la pólvora seca. Pusimos entonces el pueblo de Judá, comenzó a quejarse, aparte, desapareció el entusiasmo. Ese entusiasmo que había valido para terminar la muralla hasta la mitad, empezaron a quejarse. Los trabajadores, todos juntos, se están cansando. Y los escombros que quedan por sacar son... Mira, acá empezamos a ver las causas del desaliento. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Miren, acá empezamos a ver un poco la raíz del problema. Este capítulo de Nehemías nos muestra por qué nos desanimamos, cómo podemos superar este desánimo, qué es lo que tengo que hacer cuando yo tengo ganas de rendirme. Dice, los cargadores, los que llevan los ladrillos, han empezado a desfallecer. Son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir y seguir con la obra. Nuestros enemigos maquinaban y decían, les caeremos por sorpresa, los vamos a matar. Los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos venían constantemente y nos advertían de lo que nos iba a suceder. Este es un tiempo donde tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. La persona que habla mal de otros, fíjense cómo el enemigo empezó a hacer mella en el corazón de los judíos, y todo empezó porque hay gente que empezó a murmurar. Y cuando ellos escucharon que había gente que iba a venir en contra de ellos, se asustaron. Quiero decirte algo importante. El chusmerío es mucho más terrible de lo que vos podés suponer. Cuando vos te pones a hablar mal de una persona, estás haciendo la obra del diablo. Eso es lo que hace el diablo. Dice la Biblia que el diablo continuamente está delante del trono del Señor acusándonos. Entonces dice, ¿viste Juan? ¿Viste Miguelito? ¿Lo viste a Eduardito? ¿Lo viste a Dieguito? Y el diablo continuamente nos acusa. La palabra diablo significa calumniador. Cada vez que yo soy chusma, cada vez que yo hablo mal de los demás, estoy haciendo la obra del diablo. Ahora, ¿por qué nos desanimamos? La Biblia dice que la primera razón por la que nos desanimamos es por el cansancio. Todos juntos decimos, el cansancio físico y emocional. Ellos se dieron cuenta que los trabajadores estaban agotados. Muchas veces lo que te falta no es dedicar tu vida de nuevo al Señor, lo que te hace falta es ir y dormir una buena siesta. Porque cuando uno está cansado física y emocionalmente, ve todo mal.
Yo admiro las mujeres, y son varias en esta iglesia, que luchan solas por llevar adelante su vida, sus hijos, porque los hombres se han pegado una borrada terrible. Esta semana le mandaba un mensajito a la Sofi y le digo: admiro que todos los domingos y todos los encuentros estés con tus 3 hijos, porque hay que cambiar 3 hijos para traerlos a la iglesia, hay que cambiarse uno mismo, pero ella no falta. Y de alguna manera nos expone a todos nosotros los que decimos no tengo tiempo. ¿Cuántas veces el cansancio es la causa número 1 de desalentarme? La carga es tan grande que el cansancio físico hace que yo me agote emocionalmente. No se puede quemar la vela por ambos extremos. Dice el refrán que si el arco se mantiene tenso todo el tiempo, en algún momento se va a romper. Por eso el Señor en su palabra dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para buscar al Señor, para descansar, para que descanse tu cuerpo, descanse tu alma. Porque un cuerpo cansado produce un espíritu desgastado y desalentado. Los cargadores desfallecen. Habían trabajado muchísimas horas y estaban físicamente exhaustos. ¿Qué necesitaban? Descanso, reposo, renovación. Una persona me decía: Miguel, he trabajado toda la vida, pero me iba tan temprano a la mañana cuando mis hijos todavía no se habían despertado. Y cuando llegaba la noche ya estaban acostados. Pagué la casa, pero perdí mi familia. Y yo le decía: ¿valió la pena lo que hiciste? Muchas veces el cansancio es la causa del desánimo, del desaliento. Dice: la muralla se terminó hasta media altura. Fíjense que muchas veces en la vida nos desanimamos cuando estamos a mitad del proyecto. Servir al Señor, por ejemplo, y cualquier actividad en la vida necesita de mucha perseverancia, fe y constancia. Porque habrá muchos momentos cuando te dará ganas de abandonar el barco. Cuando habrá ganas de rendirte, de tirar la toalla, ya no doy más, basta. La cosa no funciona. Vamos, y el Señor dice: vamos adelante. Al principio, el proyecto era nuevo, todos nos entusiasmamos, pero lo nuevo fue perdiendo su atractivo. Ay, yo me puse de novio y pero de repente perdió su atractivo, el noviazgo. Me cansé. La luna de miel terminó muy rápidamente en mi matrimonio. Y la labor se vuelve aburrida. Voy a pintar la pieza y empiezo con ganas y cuando voy a mitad de camino digo: uy, me falta la mitad todavía, no doy más. Y después encima tengo que limpiar. Trabajo excesivo, madres agotadas. Termino de limpiar y de lavar toda la ropa y me llenan de nuevo el canasto. Frustración, agotamiento. ¿No es así, hermana? Amén. Muy bien. Muchos se quedan a mitad de camino en su proyecto. Yo quería terminar esto, pero me quedé a mitad de camino porque perdí el entusiasmo, porque me desanimé. Hay una palabra en la vida que nosotros tenemos que aprender muy bien y enseñársela a nuestros hijos: perseverar en medio de la frustración y de nuestros problemas. ¿Amén? Amén. Qué fácil es seguir al Señor, qué fácil es ir a la iglesia, qué fácil es ir al trabajo cuando todas las cosas funcionan como yo quiero. Pero tenemos que aprender a ser constantes, perseverantes, a tener fe en el Señor. Que aquellos que permanecen hasta el final
serán los que recibirán la victoria. Ahora dice la Biblia también que la segunda causa por la que nos desanimamos no solamente es el cansancio físico, sino también que la frustración. ¿Qué los frustraba a ellos? Ver tantos escombros. ¿Vieron que los escombros frustran? Me acuerdo cuando estábamos en el proceso de construcción de nuestra casa. Nuestra casa se derrumbó por una obra de la calle. De un día para otro nos tuvimos que ir con Susi, pero de repente empezamos la construcción de nuevo. Y cada día veíamos que los albañiles eran bastante sucios. Y nos dejaban todo el escombro. Así que nosotros de noche agarrábamos el auto, juntábamos todos los escombros, porque no nos gustaba ver los escombros. Íbamos y los tirábamos a un lugar para tirar escombros. Pero cuando el escombro se amontona, te causa mucha frustración, dice, y nos desalentamos, dijeron los trabajadores de la muralla, porque los escombros eran muchos. Mucha basura. Mucha basura. No vamos a poder reconstruir la muralla. Y los escombros producen desánimo, frustración. Estaban edificando una muralla nueva, pero los escombros de la muralla anterior estaban por todas partes. Y los escombros tienen la particularidad de desenfocarnos de la meta. La basura que se ha juntado es tanta que no me deja ver el resultado final. ¿Cuántas veces parecería que el desorden se multiplica? ¿Viste? Vos decís, la tengo tan desordenada la pieza que ¿por dónde empiezo? Y una mancha más al tigre, va, vuela la media esta. ¿Qué va a hacer? ¿Y por dónde empiezo? Y entras a las piezas de tus hijos y decís, esto es Sarajevo, acá cayeron 3 bombas nucleares. Y vos ya cerrás la puerta, te rendiste. Yo la veo a Susana cuando nuestros hijos vivían en casa, cómo andaba por todas las piezas, ordenando. Y decía, gracias, mam. Claro, tenían la chica que les servía todo el día, que limpiaba, les ordenaba, pero yo le decía a ella, nuestros hijos tienen que aprender a ser ordenados. Qué bueno es vivir, porque saben que yo creo que el orden es parte de la vida espiritual. Te voy a decir algo que creo personalmente. Me parece que el orden es fundamental en la vida espiritual. El orden natural en nuestra casa, el orden natural de nuestra pieza. Había un predicador que le decía a los chicos, si te vas a poner de novio con una chica, un día que tu novia no esté en la casa, pedile a tu suegra que te deje entrar para ver cómo tiene la pieza. Y vas a saber si la novia con la cual te vas a casar es una chica desordenada o es ordenada. Creo que mucho de nuestro orden exterior tiene mucho que ver con nuestro orden interior. Soy una persona que cuando llego a mi oficina no puedo empezar a trabajar si no me ordeno, si no tengo mis cosas ordenadas, si no sé cómo va a ser el orden del día. Me gusta tener la oficina perfumada, tener un ambiente agradable para aquellos que van a verme. Pero dice que el escombro era mucho. Y yo me pregunto que a veces hay basura en nuestra vida interior que nos frustra. Y hay tanta basura a veces que digo, ¿por dónde empiezo? Y no te das cuenta que el diablo es muy astuto. Y a veces hay cosas buenas que te hacen perder las mejores. Maxi nos decía el domingo que hay cosas que sin ser malas nos hacen perder de vista las mejores para nuestra vida. Y es porque hay basura, hay escombro. ¿Cuántas cosas que sin ser malas nos hacen perder mucho tiempo? Consumen nuestras energías. Cosas que se atraviesan en nuestro camino y que muchas veces nos impiden alcanzar nuestros logros, nuestros sueños. Es tiempo de reconocer los escombros.
Es tiempo de limpiar la basura, las impurezas, porque un cristiano desanimado, un cristiano desordenado, es un cristiano ineficaz. Pero la Biblia habla de otro motivo de desaliento. Dice, muchos están desalentados porque están al borde del agotamiento. No da más, física y emocionalmente. No tienen claridad para pensar. Una mente cansada no puede resolver problemas. Una mente cansada no tiene claridad para aconsejar a sí mismo ni a los demás. Pero hay gente que está frustrada porque hay muchas impurezas, hay muchos escombros exteriores, hay muchos escombros interiores. Pero dice la Biblia en Nehemías 4 que el fracaso es la tercera causa por la que nos desanimamos. Dijeron, no vamos a poder reconstruir la muralla, esta obra es imposible. ¿A dónde quedó el entusiasmo? No sabemos, pero el entusiasmo con el que había construido la primera parte se había ido. Hay personas que en algún momento de la vida cambian. En algún momento de la vida tuvieron entusiasmo, en algún momento de la vida tuvieron pasión para seguir al Señor. Pero se evaporó. Hay gente que seguía al Señor con todo el corazón y una mala experiencia con un pastor, con una iglesia, hicieron que le bajen la persiana al Señor. Dice, nos rendimos. El pueblo no pudo terminar la obra dentro del tiempo propuesto y se desanimó. Quizás te desanimás porque te sentís un fracaso. Y vos decís, yo a esta altura de mi vida yo quería ver a mis hijos casados, realizados, independientes. Hoy los veo que tienen 45 años, viven conmigo, me viven todo el día. Y eso fracaso, y ese fracaso te desanima. Yo a esta altura de mi vida me veía en pareja, con una pareja que me quiera, que me contenga, que me lleve de viaje 3 veces al año, y las mujeres dicen, amén. Amén. Vieron que necesitan descansar nuestras mujeres. Tomen nota, dejen de amarrocar abajo el colchón y lleven a su esposa de viaje. Amén. Amén, dice. Ay, ese palo para mi gallinero. Me distraje. El fracaso. No pudimos lograr lo que no pudimos lograr en la vida. Produce una frustración, un fracaso interno. Porque cuando uno está desanimado, parece todo imposible de lograr. No, mi hijo no va a cambiar, mi mujer tampoco, yo tampoco. ¿Cómo tratamos el fracaso en nuestra vida? ¿Como algo temporal o como algo que va a durar toda la vida? Todavía no llegamos al temor, estamos en el fracaso. Quizás empiezo a quejarme, a echar la culpa a los demás, todos me fallaron. Tenemos que aprender a ver nuestro fracaso como un inconveniente temporal y no eterno. Queridos, el desánimo nos convierte a todos en cobardes. Si hace el desánimo es quitarnos el valor, la valentía para enfrentar los retos de cada día. El cuarto, y ahora sí, Nehemías 4 habla del agotamiento físico, habla de la frustración, habla del fracaso por las cosas que no logramos, pero dice la Biblia que los seres humanos nos desanimamos porque tenemos temor. Dice, los enemigos nos van a caer encima. Nehemías 4:11 dice, mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, les vamos a caer encima de ellos. Los vamos a matar y vamos a detener el trabajo. Queridos, la estrategia del enemigo es muy simple, detener la obra. Estamos orando mucho por nuestro templo nuevo. El domingo pasado marcamos un nuevo récord, más de 220 personas teníamos aquí adentro. Necesitamos el lugar nuevo, pero siempre surge algún inconveniente de papeles
por lo cual la obra se puede detener. Tenemos que orar. Porque el enemigo siempre va a querer detener la obra, y el enemigo siempre va a querer que en algún momento de tu vida dudes de la palabra del Señor. En el huerto del Edén, el diablo le dijo a Adán y Eva: ¿con qué Dios os ha dicho que si comen de este fruto no morirán? Siempre el enemigo va a estorbar la palabra del Señor y va a intentar detener su obra. Por eso vino el temor. El enemigo siempre te induce al miedo. Los enemigos de los judíos no querían que se construyera la muralla, porque la muralla alrededor de la ciudad era un símbolo de seguridad y protección. Y ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que la muralla no se construya. Así que los criticaron, se burlaron y los amenazaron. ¿Cuántas veces nosotros recibimos eso? Críticas, burlas y amenazas. ¿Quiénes se desanimaron, dice la Biblia? Los que vivían cerca del enemigo. Dice, los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos eran los que nos traían los chismes. Querido, yo te voy a decir una gran verdad esta mañana. Hay gente que vive cerca tuyo, que vos crees que son tus amigos, pero a ellos no les gusta verte bendecido a vos. Hay personas a las cuales no les gusta verte bendecido. No les gusta verte siguiendo al Señor con compromiso. No les gusta. Y meten la cuña, y meten el desaliento, y siempre hablan mal de la iglesia, y siempre hablan mal de los pastores. Cuando uno anda en compañía de alguien negativo, ya sabe lo que le va a pasar. Se le va a pegar el negativismo. Imagínense, yo oro por ustedes, porque estamos aquí el domingo juntos alabando al Señor, recibiendo la palabra, pero el lunes pienso, cada uno de mis hermanos ha salido a vivir su vida, cada uno en su lugar. Y pienso en los lunes de ustedes, porque digo, cada uno está peleando una batalla. Hay ambientes muy hostiles donde no se tiene en cuenta el temor al Señor. Muchos de nuestros compañeros no aman a Dios y tratan de inducirnos a nosotros a las cosas que hacen ellos. Cuando yo era muy jovencito, alguien me dijo: Miguel, el temor, el mal siempre busca compañía. Fíjate que el que sale a robar siempre trata de hacerlo con alguien acompañado, y en su interior dice: si me agarran, que me agarren con alguien. Y oro por ustedes muchas veces cuando empieza la semana, para que tengan victoria en sus lugares. ¿Qué temores tenés en este momento que te desaniman? Que te impiden avanzar, que te impiden desarrollarte en la vida, que te impiden madurar. Siento temor. Tengo temor de sentir vergüenza, de ser criticado. Parece como que tenemos la presión social de ser normalito. Yo quiero decirte algo en esta mañana. ¿Qué es ser normal? Porque muchas veces como cristianos tenemos la presión de ser normal. ¿Qué es ser normal? ¿Engañar a mi esposa? Yo no quiero ser normal. ¿Qué significa la normalidad de este mundo? ¿Hablar mal de los demás todo el tiempo? Deporte nacional de los argentinos, chumerío. Bueno, no quiero ser como los todos, no quiero ser. Quiero marcar una diferencia. ¿Qué es lo normal? ¿Chorear donde laburo? ¿Eso es ser normal? No quiero normalidad. ¿Qué es ser normal para este mundo? ¿Por qué no te atreves a ser diferente? ¿Por qué no te atreves a romper ese molde del normal? Queridos, dentro de poco tenemos un bautismo. Muchos me dicen: yo no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si lo único que tenés que hacer es creer en el Señor. Lo demás es obedecerle.
Yo tenía 13 años cuando me dijeron, tenés que bautizarte, Miguel. ¿Por qué? Porque nadie lo dice, listo, me tengo que bautizar. Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y no es que el agua del bautismo tiene un aura especial y que salí y me rodeaban los ángeles. No, fue un acto de obediencia, se acabó. Así de sencillo. Tendríamos que hacer así de rápido para obedecer al Señor. Por eso el Señor dice, atrévete a ser diferente. Atrévete a nadar río arriba. Toma el impulso del Espíritu Santo. Toma el ímpetu del Espíritu Santo y avanza en tu vida. La presión del Espíritu Santo en nuestro interior tiene que ser mayor que la presión externa del mundo. Amén. ¿Qué es lo que te está desanimando? ¿Estás agotado? Emocional, físicamente. ¿Estás frustrado por tantos escombros que día a día se amontonan? ¿Sentís fracaso por cosas que no lograste? ¿Estás con temor por lo que dirán los demás? Porque algunos te criticaron. Cuando yo me desanimo por lo que dicen los demás, dejé de escuchar al que habla bien de mí, que es el Señor. Y empecé a escuchar a aquellos que se burlan, que critican y que amenazan. Bueno, Miguel, pero decime cómo salgo de esta. Porque hasta acá fueron todos bajones. Quiero salir de esta. ¿Qué dice? ¿Qué dice Nehemías? Nehemías nos da la solución para salir de esto. Dice, en primer lugar, ¿cómo superamos el desaliento? ¿Cuál es el antídoto para esta terrible enfermedad? ¿Qué hago cuando tengo deseos de tirar la toalla? En primer lugar, la Biblia dice, Nehemías 4:13, de manera que coloqué guardias armados. Fíjense que el líder era Nehemías. Dijo, vamos a orar, pero vamos a accionar. Oración sin acción es rendición. Oro, pero me levanto en el nombre de Jesús. Acordate de María Magdalena. Estaba muy triste ella porque el Señor había muerto. ¿Se acuerdan de ese domingo de resurrección? María Magdalena, de la cual el Señor había expulsado muchos demonios. Ella amaba al Señor con todo el corazón. Se sentía terriblemente desanimada, desalentada, triste, perturbada porque su Señor había muerto. Pero va a darle un último adiós. Toma especies aromáticas y va a ungir el cuerpo del Maestro. A pesar de su tristeza, se puso en movimiento y cuando llegó a la tumba, los ángeles habían corrido la piedra. Querido, cuando vos, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu desaliento, a pesar de tu desánimo, te pones en movimiento, los ángeles van a hacer rodar la piedra y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso lo primero que tenemos que hacer es reorganizarnos. Dice el punto 1, se reorganizó. Dice versículo 13, así que lo ponemos de nuevo, así que coloqué guardias armados. Dice, detrás de las partes más bajas, en los lugares más descubiertos, puse a la gente, ¿por qué? Por familias. Para que hiciera guardia con espadas, lanzas. Miren, queridos, en los momentos de desánimo tenemos que organizarnos. Tenemos que reorganizarnos. Y Nehemías empezó. Ustedes para acá, ustedes para allá. Y vamos a poner a las familias juntas. ¿Por qué? Porque si uno está luchando y está construyendo y de repente escucha que su familia... No, vamos a agrupar a las familias. Cuando uno está desanimado necesita a los seres queridos cerca. ¿Escuchaste eso? Cuando uno está desalentado, cuando uno está desanimado, necesita a los seres queridos cerca. Por eso es tan importante la iglesia. Porque dice la Biblia, si uno cae, el otro hermano te levantará. Pero si uno está solo, ¿quién te levanta? Así que los organicé por familia.
para que nadie se sintiera solo. Una de las cosas que hace el desánimo es aislarnos en nuestra soledad. Y a nuestra soledad y a nuestro desaliento le agregamos el espíritu de víctima. Yo soy un pobrecito, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Al diablo le encanta que pensemos de esta manera. Al diablo le encanta que tengamos un espíritu de víctima, que nos victimicemos. Por eso dice el Señor, voy a ponerlos por familia. Nehemías 4. Vamos a luchar juntos contra el enemigo. Dice la Biblia que aquellos que trabajaban levantando la muralla, en una mano tenían la cuchara y en otra mano tenían una espada. Hay veces que cuando alguien me critica, que cuando alguien me desanima por alguien que me dijo, yo dejo la tarea, dejo lo importante y me pongo a pelear con los demás. Imagínenselo a Nehemías yendo a pelear con aquellos que lo criticaban, con aquellos que se burlaban. Hubiera detenido la obra. Y él dijo, no, querido, yo no voy a detener la obra, pero me voy a poner en guardia para pelear si es necesario. A veces queremos hacer lo correcto, pero de la manera incorrecta. Vamos a reorganizarnos. ¿Por qué no empezás esta semana ordenándote interiormente para que ese orden interior se traduzca en un orden exterior? Agarrá ese ropero que hace tanto tiempo querés agarrar. Esas telarañas que ya son parte de tus hijos. No sabes si contarlos como parte de tus hijos. Porque cuando uno se reorganiza interiormente, eso se trasluce en su vida exterior. Esta semana me tocó hacer orden interior y exterior. Entonces cuando hago un orden exterior digo, esto lo puedo bendecir a tal hermano, y esto a tal hermano, y esto a tal hermana, y así. Porque a mí mis hermanas me bendecían con ropa de ellas. Yo no sé ustedes, pero bueno, ¿tenés algún problema, hermano? Organizate. ¿Tenés algún problema en tu matrimonio? No te rindas. Busca ayuda. Trata con otra actitud. ¿Tenés algún problema en el negocio? Cambia la táctica. Renová tu relación con el Señor. Levantate 15 minutos antes. Probá. Con buscarle. Con buscarlo más apasionadamente. Con perseverar en medio del desánimo. A lo mejor hace falta que nos organicemos en nuestro horario. Que enfoquemos bien la meta que tenemos en la vida. Sacar lo que te quita tiempo. No está mal mirar una serie en la tele, pero sí mirar 3 o 4 capítulos seguidos y perder tanto tiempo. Nehemías se concentró en sus prioridades. Asignó a las personas por familia. Sabía que para vencer ese desánimo que reinaba en medio del pueblo, la gente necesitaba el apoyo de los demás. Y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Hay alguien en tu familia que está desanimado? A veces le pasamos por el lado como si nada. ¿Y quién nos va a levantar a esas personas? Si alguno de tus hijos está desanimado, querido papá o mamá, ¿qué estás haciendo para levantarlo? ¿Qué estás haciendo para decirle que vale la pena seguir adelante? Que el Señor a su tiempo nos dará la victoria y la respuesta. ¿Hay alguna hermana que está desalentada y su esposo no se da cuenta? ¿Qué canal está mirando ese esposo? ¿Hay algún esposo que está desanimado y su esposa no le sonó ninguna alarma en su vida? Porque el Señor tiene la habilidad de hacer sonar alarmas en nuestra vida. ¿Es necesario que toquemos fondo para que reaccionemos? Alguien dijo, los seres humanos somos hijos del rigor. Hasta que no tocamos fondo, no buscamos al Señor. ¿Por qué no parar el proceso en la mitad del camino?
camino, reaccionar, darle gracias a Dios, arrepentirme y cambiar el rumbo de mi vida. Organizate, enfocate, saca lo que te quita tiempo. Qué importante es la iglesia, hermano. Qué importante los hermanos de la fe para apoyarnos y animarnos. Es de sabios, miren qué linda frase, la podemos decir todos juntos. Es de sabios tener en nuestras vidas personas para ayudarnos y animarnos. Así que lo primero que voy a hacer para vencer el desaliento es enfocarme, es organizarme. Y que ese orden interior se traduzca en un orden exterior. Pero en segundo lugar, dice la Biblia, 4:14 de Nehemías. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Dice, luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. ¿De qué manera? Recuerden, todos juntos, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Para vencer el desaliento, en segundo lugar, recuerden al Señor. No les tengan miedo. ¿Qué es acordarse del Señor? Dice la Biblia, Nehemías oró. ¿Por qué es tan importante orar cuando estoy desanimado? Porque la oración alivia la tensión. No se puso a pelear con aquellos que criticaban, se burlaban, amenazaban. Dice Proverbios 26:4, no respondas al necio según su necedad, porque te convertirás en un necio más. Acordarme del Señor es volver a comprometerme con Él. Comprometerme, recordar al Señor significa dedicarme al Señor, buscar su poder, recordar la bondad del Señor en el pasado. El Señor fue bueno conmigo en el pasado y mi ánimo se levantará. Pero me acuerdo de su proximidad en el presente y lo que está haciendo en mi vida ahora. Y Él está conmigo ahora, aunque yo no lo sienta. Dice la Biblia, no te dejaré. Hebreos 13:5, no te abandonaré. Pero no solamente recuerdo para atrás su bondad, no solamente recuerdo la proximidad del presente, recuerdo sus promesas y su poder para mi futuro. Te daré la fuerza que vas a necesitar. Cada vez que yo esté desalentado, desanimado, dejaré de pensar en las circunstancias y pensaré en el Señor. Porque decía la Madre Teresa, si yo miro a mi alrededor, viviré deprimido. ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor nos deprimen y nos llenan de angustia? Queridos, los pensamientos determinan los sentimientos. Si yo me siento desanimado y desalentado, es porque todo el día estoy permitiendo en mi cabeza pensamientos desalentadores. Es muy importante lo que yo me digo. Porque si yo todo el día me digo que voy a ser un fracaso, que todo me va a salir mal, que nada me sale bien en la vida, eso es lo que me va a ocurrir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Para el que cree todo es posible. ¿Cómo cambia la visión de las cosas? Querido, terminamos en esta mañana. Para vencer el desánimo, organízate, enfócate en el Señor. En segundo lugar, dijimos que tenemos que recordar al Señor. Pero en último lugar, tenemos que resistir. Tenemos el tercer punto, resistir. Ahí estamos. Dice Nehemías 4:14. Lo volvemos a leer este versículo. Dice, todos juntos decimos en esta mañana, peleen por sus hermanos. Queridos, peleamos por nuestros hermanos en la fe. Pero también vamos a pelear por nuestras hijas, por nuestros hijos. Vamos a pelear por nuestras esposas y esposos.
Y vamos a pelear para que no solamente tengamos una casa, sino tengamos un hogar. Amén. Dice, vamos a vencer el desánimo resistiendo. Peleen, resistan. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Te doy mi orden, pero también te doy un aliciente para que tengas fe. Como estuve con Moisés, voy a estar con vos. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. No nos rindamos frente al desaliento sin resistir, sin luchar, sin combatir. Nehemías oró, pero cada uno que laburaba lo hacía con la cuchara en la mano y con la espada en la otra mano. Hace poquitos domingos aprendimos que estamos en una guerra espiritual. Aprendimos que estamos en un conflicto sobrenatural contra fuerzas negativas. Viste que a veces pasamos por tiempos de sequedad, donde no nos da ganas de seguir al Señor, donde no nos da ganas de venir a la iglesia, no nos da ganas de orar, de leer la Biblia. Tenemos que saber que estamos luchando contra nuestro enemigo. Su arma predilecta es el desaliento, porque él sabe que tu potencial es ilimitado.